Pues sin más preámbulos, los dejo con las palabras del compañero Andrés Manuel López Obrador, el precandidato de las izquierdas a la presidencia de la República. Amigas, amigos de Tláhuac, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Lo digo de manera sincera, lo digo de corazón. Muchas gracias por asistir a este acto, que es el inicio en el Distrito Federal de una nueva etapa de lucha para lograr la transformación de la vida pública de nuestro país. Conozco bien esta delegación, sus pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales. El centro de Tláhuac. Sé lo que ustedes representan: tradición, cultura, trabajo, bondad, mucha bondad, mucho amor. Por eso estoy contento de estar con ustedes. Esto fortalece para seguir adelante, para seguir luchando. Tenemos una encomienda, una gran tarea, todos los mexicanos. Tenemos que salvar a nuestro país, sacar a México del atolladero en que se encuentra, sacar a nuestro pueblo de la pobreza, del sufrimiento, de la marginación. Por eso estamos viviendo tiempos interesantes, definitorios. Tenemos que asumir plenamente nuestra responsabilidad. A nuestra generación le tocó enfrentar este desafío y tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Queremos transformar al país. Sabemos lo que está sucediendo, el por qué caímos en esta decadencia. Tenemos bien hecho el diagnóstico de los males que aquejan, que atormentan a nuestra nación. Esto que nos está pasando no es por el destino o por la fatalidad, no es por la mala suerte, no es porque México no tenga recursos naturales, riquezas. Nuestro país, a pesar de que lo han saqueado por siglos, tiene todavía muchos recursos naturales: minas de oro, de plata, de cobre, gas, petróleo, agua. Y el mejor recurso de México es su pueblo, bueno, noble. Un pueblo heredero de una cultura milenaria. Por eso no se justifica lo que está sucediendo. Esta crisis económica, esta crisis de bienestar social, la crisis de inseguridad y de violencia. No hay ninguna explicación lógica, no hay ninguna justificación. Esto que nos está sucediendo se debe al mal gobierno, se debe a que no han estado
los gobernantes a la altura de las circunstancias. Muy poco gobierno para mucho pueblo. Por eso sabemos que sí se puede sacar adelante al país. Estoy proponiendo tres cosas, tres ideas rectoras para lograr el renacimiento de México. La primera es la honestidad, el que se eleve a rango supremo, que se ponga en el centro la honestidad, que hagamos todos un acuerdo, que todos los mexicanos hagamos el acuerdo de que se va a desterrar la corrupción en nuestro país. Eso no aparece en la agenda nacional, aun cuando se trata del principal problema de la nación. Debemos tener presente que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, y eso también es el origen, lo que ha provocado la inseguridad y la violencia. Por eso necesitamos establecer como forma de vida, como forma de gobierno, la honestidad. Nos va a ayudar mucho el que se combata a fondo la corrupción, cortar de tajo con la corrupción, limpiar el gobierno, empezar por ahí, limpiar el gobierno de corrupción de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. ¿Qué vamos a obtener con esto? Vamos a obtener muchas cosas. Primero, que el gobernante va a contar con autoridad moral para poder exigir a todos un recto proceder, porque no se puede gobernar un país, y mucho menos en épocas de crisis y decadencia, si no se tiene autoridad moral. Vamos con esa autoridad moral a pedir a todos el cumplimiento de las responsabilidades como ciudadanos, que ya no haya privilegios en nuestro país. Vamos a abolir los privilegios si tenemos autoridad moral. Vamos también a que se establezca, a partir de ese imperativo ético, que podamos establecer como política de Estado la austeridad republicana, es decir, que podamos reducir el costo del gobierno, porque le cuesta mucho al pueblo actualmente mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada el que se tiene en nuestro país. No se justifica, no se puede admitir que haya un gobierno rico con pueblo pobre. ¿Quién mantiene el gobierno? El presupuesto público es dinero del pueblo. Solo tenemos que tener muy presente: presupuesto no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios.
Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y, por cierto, muy malos administradores. No es justo que los que están en los cargos públicos, me refiero a los de mero arriba, vivan colmados de atenciones y de privilegios, con sueldos hasta de 600,000 pesos mensuales. ¿Qué les pasa? Cuando millones de mexicanos no tienen ni siquiera para lo más indispensable. ¿Cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar, las medidas que vamos a adoptar? Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se va a ahorrar nada más con esa decisión? 100,000 millones de pesos al año. ¿Cuánto significa esa cantidad de 100,000 millones? Pues es casi el presupuesto de un año del Distrito Federal. Nada más con una medida. Se las explico, porque no está tan complicado poner orden. Miren, el presupuesto nacional, que ya dije es dinero de todos, son 3,500,000 millones de pesos. Es una gran cantidad de dinero. ¿Qué nos dicen muchas veces? Que no hay presupuesto, ¿verdad? Esa es la cantaleta. Pues sí hay, y bastante. Bueno, de ese presupuesto, de esos 3,500,000,000, nada más la nómina del gobierno se lleva 860,000 millones de pesos. Es lo que cuesta pagar sueldos a los que trabajan en el gobierno. Y ahí están los sueldos de maestros, de policías, de trabajadoras sociales, de médicos que cumplen con su función social, que dan un servicio. Pero también de esos 860,000 se alimenta a quienes están hasta arriba del gobierno, que son apenas, ¿saben cuánto significan los altos funcionarios públicos de todos los que trabajan en el gobierno? El 3%. Pero ese 3% se lleva de la nómina 200,000 millones de pesos por los sueldos y por otras prestaciones y canonjías. De modo que si tomamos la decisión de bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, se van a obtener en ahorros 100,000 millones de pesos. Entonces, sí se puede. Pero estamos hablando de una sola cosa. Imagínense cuando se tome la decisión, y tengo autoridad moral para hacerlo, porque cuando fui jefe de gobierno lo llevé a la práctica, que no haya servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Que vayan al ISSSTE, el seguro, al llamado Seguro Popular, para que vean lo que se siente. ¿Saben cuánto significa pagar la atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 6,000 millones de pesos al año. ¿Cuánto tiene delegado de presupuesto Tláhuac? 1,000 millones. Y estoy hablando que nada más de atención médica privada para los altos funcionarios públicos, 6,000 millones. Es decir,
6 años del presupuesto de Tláhuac. ¿Eso es justo? Eso lo tenemos que corregir. Y así también muchas otras cosas. Utilizan aviones privados, helicópteros para todo. Gastos superfluos. Por eso calculamos que vamos a ahorrar desde el primer año alrededor de 300,000 millones de pesos. Lo otro que nos va a dar también mucho dinero, que nos va a permitir liberar recursos para el desarrollo de nuestro país, es el combate a la corrupción, porque también es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Ya no cobran por dar una obra 10, 20% de lo que cuesta la obra, ahora hasta el 100%, 200%. Hacen cualquier obra, si cuesta 100 millones, la cobran en 200, en 300 millones. Mal hechas, nada más para que aguanten entrega, porque como dan la mochada, como dan el soborno, ya la autoridad no les puede reclamar a los contratistas. Todo eso se va a terminar. Vamos a ahorrar 600,000 millones desde el primer año en el combate a la corrupción y con la austeridad republicana. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Pues vamos a impulsar las actividades productivas. Tenemos que sacar a México del estancamiento económico. Toda esta crisis se debe mucho a que en los últimos años, desde hace 28 años, no ha habido crecimiento de la economía. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso tenemos primero que echar a andar la economía. En estos 28 años, la tasa de crecimiento anual de la economía en nuestro país ha sido del 2.5%. Nosotros lo que proponemos es que la economía pueda crecer cada año, cuando menos 6%. ¿Y para qué? Para que se generen los empleos que se necesitan. Se necesita crear cada año 1.200.000 empleos. ¿Cuántos se han creado en los últimos 15 años? A razón de 500.000 empleos por año. Quiere decir que cada año 700.000 mexicanos han tenido nada más como opción, como alternativa, abandonar a sus familias, sus comunidades, sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Los que no han tomado esa decisión de emigrar se buscan la vida en lo que se llama la economía informal, es decir, poner un pequeño negocio, dedicarse al comercio ambulante, lo que puedan, para poder sobrevivir. Y otros, y eso es lo más lamentable, han caído en las conductas antisociales. Por eso necesitamos que haya crecimiento en la economía para generar 1.200.000 empleos al año. ¿Cómo vamos a lograr esto? Impulsando las actividades productivas, sobre todo rescatando al campo del abandono en que se encuentra, porque se dejó sin apoyo a los productores desde hace muchos años. No se apoya a comuneros, ni a ejidatarios, ni a pequeños propietarios. Vamos a proponernos, ese es un objetivo, que se produzca en México, en nuestro país, todo lo que consumimos, no como ahora que tenemos que comprar en el extranjero maíz, frijol, arroz. Tenemos que comprar leche, carne de res, carne de cerdo, desechos de pollo. ¿Saben cuánto se tiene que destinar para comprar los alimentos en el extranjero? Más de 20,000 millones de dólares cada año. ¿Por qué no invertir mejor ese dinero en el país y ser autosuficientes y lograr la soberanía alimentaria? Ese es un propósito que tenemos, reactivar el campo. Apoyar también a la pequeña
a la mediana empresa, pequeño al mediano comercio. Recorro todo el país muy seguido. He visitado todos los municipios de México, 2038 municipios. Visité también los 418 municipios indígenas de usos y costumbres en Oaxaca. Hay una gran vocación productiva en nuestro pueblo. Se produce de todo. Desde luego, lo que tiene que ver con la agricultura. Se produce café, pero también se le da valor agregado a lo que se produce en el campo. Hay panaderías, se produce queso de todas las variedades, hay talleres, hay desde luego una gran riqueza cultural en las artesanías, hay mucha producción de pequeños, de medianos empresarios, comerciantes, pero no hay apoyo. Lo que queremos por eso es apoyar con créditos a la palabra, con créditos baratos a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, porque se debe de saber que en las pequeñas y en las medianas empresas es donde más empleos se generan. El 90% de los empleos en México los genera la pequeña y la mediana empresa, y no se tiene ningún apoyo. Al contrario, la pequeña, mediana empresa, pequeño, mediano comercio están acosados porque les cobran cada vez más impuestos o están creando impuestos nuevos. No hay crédito porque la banca que se tiene, desgraciadamente, ya no da ese servicio. Ya no hay créditos porque la banca ya vive nada más de los intereses que le paga el gobierno. Todo esto lo vamos a arreglar, lo vamos a mejorar para que haya empleos. Vamos a que México tenga normalidad económica. Cualquier otro país, ya no hablemos de China, que tiene tasas de crecimiento del 10, del 12% anual, se convirtieron en la fábrica del mundo. Nosotros no hemos crecido en 28 años, porque hablaba de un crecimiento anual de 2.5, pero si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Tenemos que sacar a México de ese estancamiento, que haya crecimiento, que haya normalidad en lo económico, apoyar la economía real, hacer a un lado ya todo lo que tiene que ver con la especulación financiera, para que haya esa normalidad económica y haya empleos. Y estamos también pensando de que se va a atender el rezago, todo esto que se ha venido acumulando, porque como no ha crecido la economía, ahora hay 7 millones de jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo, ni de estudio. ¿Qué estamos planteando? Que vamos a darle ocupación, que le vamos a dar trabajo y le vamos a dar estudio a los 7 millones de jóvenes que ahora no tienen esa posibilidad, esa oportunidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Que a veces puede parecer retórica, demagogia. Miren, ya lo he analizado. Tenemos el proyecto. Costaría 150,000 millones de pesos ocupar a todos los jóvenes en un programa de preempleo, un programa que vamos a llamar Los Jóvenes Construyendo el Futuro. 150,000 millones, que apenas representa el 4% del presupuesto nacional. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio, porque esa es la mejor forma de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Miren, se abandonó a los jóvenes. ¿Y qué sucede en muchas partes del país? Que llegan a hacerles propuestas, a tentarlos, y caen, son enganchados para tomar el camino de las conductas antisociales. No hay vacíos en nada, siempre se llenan,
Y si no acudimos nosotros a rescatar a los jóvenes, si no los incorporamos al trabajo y al estudio, no vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Las cárceles están llenas de jóvenes, de los cerca de 50.000 asesinados que han habido en este periodo, la mayoría jóvenes. Por eso tenemos que atender de manera prioritaria a los jóvenes. Dicen, ¿en qué van a trabajar? Hay muchas cosas para ocupar a los jóvenes. Si queremos reactivar la economía, van a haber muchas actividades. Nada más en el sureste tenemos que plantar, tenemos que sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables, no solo con propósitos de empleo y propósitos económicos, sino para mejorar nuestro medio ambiente, para hacer realmente un país con una ecología adecuada, con una ecología sana. Hay muchas actividades. Les hablaba yo de cuántos municipios hay en el país, alrededor de 2.500 entre municipios de régimen de partido o municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Bueno, hay 300 municipios en el país que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Ya no hablemos a sus pueblos y a sus comunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Construir esos 300 caminos. No los vamos a hacer con contratistas, con maquinaria, lo vamos a hacer con mano de obra. Se van a hacer esos caminos como se hacen las calles en las ciudades, de concreto. ¿Para qué? Para que haya mucho trabajo para la gente, que no se desplace la mano de obra por las máquinas, sino que se dé ocupación a la gente, en este caso a los jóvenes. Decían lo mismo en el 2000, ¿se acuerdan ustedes? Yo estuve en campaña, todos los pueblos, visité 1000 puntos de la ciudad en el 2000 y me di cuenta de la situación tan dolorosa, tan lamentable de los ancianos. Y dije en la campaña, cuando llegue el jefe de gobierno va a haber pensión para todos los adultos mayores. Desde que lleguemos, muchos, lo mismo, escépticos, decían que no se podía. Y al mes de haber entrado al gobierno, ya se estaban entregando las tarjetas de apoyo a los adultos mayores. ¡Sí se puede! Si se hizo con los adultos mayores, se va a hacer con los jóvenes también. Así vamos a batir el rezago que tenemos y va a haber, desde luego, una política de desarrollo social. Va a continuar el programa de apoyo a adultos mayores y se va a extender a todo el país, porque ya se aplica por gestiones, por trámites de nuestros legisladores, del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano. Ya hay una partida para apoyar a adultos mayores del país. Se logró esto desde hace 4 años, pero no es igual que en el Distrito Federal, porque nada más les entregan 500 pesos mensuales, y es como lo dice el nombre del programa, a partir de los 70 años, y no es para todos, no es universal, nada más para quienes viven en poblaciones de menos de 20,000 habitantes. ¿Qué vamos a hacer? Pues va a ser universal, va a ser para todos, y mínimo se va a entregar lo que reciben aquí los adultos mayores en el Distrito Federal, la mitad de un salario mínimo a nivel nacional. Se va a entregar en todo el país ese programa desde los 68 años, y en comunidades indígenas, por razones de justicia, desde los 65 años. Va a haber apoyo para adultos mayores y va a haber becas también para madres solteras, muchas madres solteras que no tienen cómo salir adelante
queremos que sus hijos no abandonen la escuela. Va a haber también pensión para todos los discapacitados, pobres del país, que son millones abandonados, sin ningún tipo de apoyo. Va a ser una realidad lo que establece la Constitución en cuanto a que la educación tiene que ser gratuita, de calidad y laica y para todos los mexicanos. Ahora no se cumple eso. Ustedes saben de que sí hay cobertura en el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria. Ahí hay espacio en lo que es la educación pública. Pero ya en el nivel de preparatoria empieza a haber problema. Y más en el nivel universitario. Ahí es donde se ve que no hay cobertura, porque presentan examen los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas y se les rechaza con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a garantizar el 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. ¿Para qué les explico el por qué? Si ustedes saben bien, son cuestiones elementales, es de sentido común, de juicio práctico, que no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Voy a poner un ejemplo. Mantener a un recluso, hasta eso, ni son bien atendidos, pero cuesta 120 pesos diarios. Mantener a un preso en una cárcel. ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes becados estudiando? Y vamos también al sentido común, que se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con soldados, policías, cárceles o creando empleo. Yo no sé qué ha llevado a las autoridades a querer resolver el problema de la violencia con violencia, el problema del mal con el mal. Es como querer apagar el fuego con el fuego. No, nosotros vamos a atender el problema de la inseguridad y de la violencia de otra forma, bajo un criterio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si hay empleo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a serenar al país. Se los aseguro. ¿Por qué en el Distrito Federal es distinto que en el resto del país en estas circunstancias tan difíciles de inseguridad y de violencia? Porque aquí hay programas sociales. Aquí la mayoría de la gente recibe un apoyo. El que no tiene una pensión de adulto mayor, si que es un anciano respetable, pues tiene un ingreso. Si son dos, es una pareja, pues ya es un salario mínimo. Si tienen un joven estudiando en la preparatoria, tienen una beca. Si hay un discapacitado, tienen también otro apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí se atienden las necesidades de la gente. Eso es una cosa. Y lo segundo, que también ayuda a que no haya tanta delincuencia en la ciudad con relación a lo que está pasando en otros estados, de que aquí la policía, con todo, es una policía controlada por el gobierno, no es una policía infiltrada por la delincuencia organizada. Aquí hay alrededor de 100,000 policías en las distintas corporaciones: la policía preventiva, la policía bancaria, la policía auxiliar, la policía ministerial. Pero esa policía no está corrompida, o no toda la corporación o las corporaciones están al servicio de la delincuencia. Hay una frontera, hay un límite en las policías del Distrito Federal
hay un espíritu de cuerpo. No pasa esto en otras partes. También tiene mucho que ver el problema de la inseguridad y de la violencia con las autoridades. Cuando yo fui jefe de gobierno, estuvo de procurador Bernardo Batis, un hombre bueno, una gente íntegra, que ya dejó de ser procurador y puede caminar tranquilo por la calle, porque no le hizo daño a nadie, porque es una gente honorable. Ahora el que está de procurador, lo mismo. No quiero ensalzarlo mucho porque ya saben ustedes que estamos en una temporada en que se va a elegir a los candidatos, pero también es un procurador honorable, no corrupto. Si no se tiene autoridades honestas, sobre todo los que tienen que ver con la administración de la justicia, los que tienen que ver con la seguridad pública, pues todo se descompone. Vamos a cambiar las cosas en el país, tomando en mucho el ejemplo de la Ciudad de México. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, todos los días, desde las 6 de la mañana, incluyendo sábado y domingo, tenía yo una reunión con el gabinete de seguridad. Me reunía con el procurador, con el secretario de gobierno, con el secretario de seguridad pública, con la consejera jurídica. Yo recibía el parte de la policía todos los días de lo que había sucedido en la ciudad en las últimas 24 horas. ¿Qué tipo de delitos? ¿En dónde se cometían los delitos? ¿Cuántos robos de vehículos? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos robos a casa habitación? ¿Cuántos robos al transporte? Y ahí tomábamos decisiones, y en ese tiempo también creamos igual. De la misma manera, se crearon 70 coordinaciones territoriales abajo, y hacían lo mismo. Yo creo que se sigue haciendo. Se reunía el Ministerio Público, se reunía el jefe de la policía, y ahí se resolvía en cada territorio. Así lo vamos a hacer. Todos los días vamos a atender el asunto de la seguridad pública que tanto le importa a la gente. Este tema, este asunto no se puede delegar. No es decir, a ver, que el secretario de Seguridad Pública resuelva, que el secretario de la Defensa atiende el asunto, secretario de Marina, no. Esto tiene que ser diario, darle un seguimiento permanente y trabajar de manera coordinada, no que la Marina trabaja por un lado, el Ejército por otro, la Policía Federal Preventiva por otro, las policías ministeriales por otro lado, las policías estatales también, las policías municipales. No, va a haber orden, va a haber coordinación, va a haber perseverancia para garantizarle al pueblo de México su seguridad, de dos maneras en términos muy generales. Primero, atendiendo las causas, que haya empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Y segundo, actuando con profesionalismo en todo lo que tiene que ver con el manejo de las corporaciones policíacas y la seguridad pública. Todo esto es lo que vamos a llevar a la práctica. Ayer hablaba yo, lo dije porque no tengo por qué ocultar nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública, porque algunos que no nos ven con buenos ojos dicen, sí, está bien el programa, pero ¿con quién va a gobernar? Dicen, a ver, ¿con quién va a gobernar? Como si yo no conociera la historia de nuestro país y no supiera que el mejor gabinete que ha habido en toda la historia de México fue el gabinete de ese gran presidente, el mejor presidente que ha habido en la historia, Benito Juárez García. Vamos, por eso, a llamar a participar en el próximo gobierno federal a los mejores hombres, las mejores mujeres, estén donde estén. Esto no es un asunto sectario de partidos. Lo que está de por medio es salvar a la nación. Vamos a buscar a los mejores, a los más aptos, desde luego a la gente honesta y también a la gente sensible, a la gente que tenga compromiso con el pueblo y compromiso con la nación. Ayer dije de que voy a llamar a colaborar, los voy a invitar. Ya desde ayer yo creo que se enteraron.
a ellos les va a tocar responderme. Pero dije ayer de 3, hablé de 3. Primero, para secretario de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon. Secretaría de Gobernación, así se llama, Marcelo Ebrard Casaubon. Para Hacienda, necesito una gente que me ayude a poner orden en la administración, que me ayude a hacer todo el análisis de cómo se van a conseguir los fondos para impulsar el crecimiento económico y que haya empleo. Y hay un economista extraordinario que se llama Rogelio Ramírez de la O. Él es una gente muy preparada. Saben ustedes que es el primer mexicano que obtuvo el doctorado en economía en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es una gente muy preparada. Ese lo vamos a invitar a participar como secretario de Hacienda. Y en la educación, que es tan importante, ahí vamos a invitar a participar al doctor Juan Ramón de la Fuente, que fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y voy a estar, ando a conocer nombres, ando ahí pensando, cavilando cómo vamos a hacer las propuestas. Pero poco a poco vamos a dar a conocer todos los nombres para que no solo se vote por el proyecto, que no solo se vote por el cambio, que no solo se vote por el candidato a la presidencia, sino también se vote por el gabinete. Es decir, por las mujeres, los hombres que van a conducir todo el proceso de transformación de la vida pública de nuestro país. Ya se me pasó el tiempo, me piqué hablando. Muchas gracias de todo corazón. Pero no se me va a pasar pedirles una cosa: que nos ayuden a convencer a más gente. Hay un programa, un plan que se echó a andar de invitar a participar a mujeres, a hombres conscientes como ustedes, como protagonistas del cambio verdadero. ¿Sí han oído hablar de ese plan? Ya se han inscrito algunos como protagonistas del cambio verdadero. A ver, honor a la verdad, que levanten la mano los que son protagonistas del cambio verdadero. Los que ya se inscribieron, bájenla. Que se levanten la mano los que no se han inscrito todavía. Miren, los compañeros de Morena tienen que hacer más trabajo. Hay que ir casa por casa invitando a que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero. Apúntense. Miren, es sencillo que cada jefa o jefe de familia, como protagonista del cambio, se comprometa a convencer a 5 ciudadanos más. Entre los hijos, sobrinos, nietos, entre los parientes. Las familias nuestras afortunadamente son muy numerosos. Y se trata de convencer a 5. Si no alcanza con los miembros de la familia, con vecinos, con amigos, con compañeras, compañeros de trabajo. La cosa es que cada quien haga lo que le corresponda. De esta manera se ayuda mucho para que logremos entre todos la transformación del país. Nos van a ayudar a hacer esta labor, este trabajo. Eso es todo. Muchísimas gracias de todo corazón. Miren, no se preocupen, quítense cuando menos una preocupación, una. No duden, no piensen de que yo no voy a cumplir. Eso, quítenselo de la cabeza. Yo voy a cumplir, no voy a traicionar al pueblo. Nunca, jamás voy a traicionar al pueblo, porque sería
traicionarme a mí mismo. Y no voy a traicionar a la gente. Tengan confianza, vamos hacia adelante. Vamos todos a transformar al país. ¡Que vivan los pueblos de Tláhuac! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Obrador! 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 Desde Mixquic hasta Los Olivos, te esperamos aquí en Tláhuac, Andrés Manuel, con el corazón abierto. Compañeros, pues sin más preámbulos, los dejo con las palabras del compañero Andrés Manuel López Obrador, el precandidato de las izquierdas a la presidencia de la República. Amigas, amigos de Tláhuac, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Lo digo de manera sincera, lo digo de corazón. Muchas gracias por asistir a este acto, que es el inicio en el Distrito Federal con ustedes. Esto fortalece para seguir adelante, para seguir luchando. Tenemos una encomienda, una gran tarea, todos los mexicanos. Tenemos que salvar a nuestro país, sacar a México del atolladero en que se encuentra, sacar a nuestro pueblo de la pobreza, del sufrimiento, de la marginación. Por eso estamos viviendo tiempos interesantes, definitorios. Tenemos que asumir plenamente nuestra responsabilidad. A nuestra generación le tocó enfrentar este desafío y tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Queremos transformar al país. Sabemos lo que está sucediendo, el por qué caímos en esta decadencia. Tenemos bien hecho el diagnóstico de los males que aquejan, que atormentan a nuestra nación. Esto que nos está pasando no es por el destino o por la fatalidad, no es por la mala suerte, no es porque México no tenga recursos naturales, riquezas. Nuestro país de una nueva etapa de lucha para lograr la transformación de la vida pública de nuestro país. Conozco bien esta delegación, sus pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales. El centro de Tláhuac. Sé lo que ustedes representan: tradición, cultura, trabajo, bondad, mucha bondad, mucho amor. Por eso estoy contento de estar en el país, a pesar de que lo han saqueado por siglos. Tiene todavía muchos recursos naturales: minas de oro, de plata, de cobre, gas, petróleo, agua,
Y el mejor recurso de México es su pueblo, bueno, noble. Un pueblo heredero de una cultura milenaria. Por eso no se justifica lo que está sucediendo. Esta crisis económica, esta crisis de bienestar social, la crisis de inseguridad y de violencia. No hay ninguna explicación lógica, no hay ninguna justificación. Esto que nos está sucediendo se debe al